Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. En esta ocasión ya vamos a ingresar al capítulo 13 y revisar su primera parte. Esto nosotros lo hemos titulado como el deber de un cristiano al gobierno, porque en este capítulo 13 vamos a ver lo que es el cristianismo y el gobierno en sí. Los versículos del 1 al 2 referente a la autoridad legítima del gobierno y la respuesta del cristiano dice de la siguiente manera la bendita palabra de Dios. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que ver en primer lugar, ¿a qué se refiere esto de sométase a las autoridades superiores? Aquí vemos nosotros con relación al capítulo 12 que habíamos revisado ya anteriormente, en donde cuál es el comportamiento del cristiano para con todo el prójimo y en especial con los que son de la iglesia, de la congregación. Pero esto se relaciona, tiene esa conexión, tanto el capítulo 12 como ahora el capítulo 13, que es muy claro el comportamiento, la manera como una persona debe comportarse. Entonces, si el cristiano no debe buscar venganza personal, no le quita la autoridad del gobierno para castigar a los malhechores. Muy importante, porque sabemos que de una u otra manera la ley debería cumplirse, la ley debería ser para todos, que indudablemente sabemos que muchas personas no la respetan, pero tendrán sus consecuencias posteriormente. Pero esto es no solamente para los que creen o no, esto es para todas las personas. Esto ciertamente incluye a los cristianos, porque tampoco estamos exentos de la ley del hombre. Pablo simplemente dice que debemos someternos a las autoridades que gobiernan. Esto estaba en contraste con los grupos de judíos celotes de aquellos tiempos, quienes no reconocían a ningún rey sino a Dios y no pagaban impuestos a nadie sino solo a Dios. Importante, porque no se trata de que si nosotros creemos de un Dios todopoderoso, nosotros no vamos a romper con las leyes ya establecidas en base a los países, en base a las regiones en las que nosotros estamos. Es por esto aquí que menciona, aquellos judíos celotes no es que estaban también exentos porque ellos creían en Dios y con eso tampoco pagaban impuestos. Ellos estaban rompiendo con todas estas leyes, con todo lo decretado en base al gobierno que gobernaba en ese entonces. Ahora, ¿por qué no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas? Aquí también nosotros podríamos encontrar una aparente contradicción, porque nos sometemos a las autoridades de gobierno porque son establecidas por Dios y cumplen un propósito en su plan, pero el hecho es ese. Aquí hay de parte de Dios un plan. El problema es que muchas autoridades, muchas personas que están en cargos muy importantes no quieren cumplirlo o evaden esa responsabilidad con un propósito personal. Entonces esto está mal. ¿Por qué? Recordemos, toda autoridad es establecida por Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios, dice la palabra. Entonces, Dios establece a los líderes de una nación.
pero no siempre para bendecir a la gente. A veces es para juzgar a la gente o para preparar a la nación para el juicio. Interesante. Mire cómo Dios aquí usa a esas personas, cómo Dios nos prepara para su propósito. Y esto es lo que en ocasiones nosotros no queremos entender. Recordamos que Pablo escribió esto durante el reinado del Imperio Romano, en donde ellos establecían sus leyes y es más, consideramos que había mucha injusticia. Pero a pesar de eso, no era democracia ni amigo especial para los cristianos, estamos hablando de Pablo. Pero aún así, él veía su autoridad legítima. Porque recuerde, esto está impuesto por Dios. Referente a todo esto, nosotros hoy tenemos una reflexión, algo que escribió Newell. A través de esta frase, a través de este mensaje, dice Newell: tu Salvador sufrió bajo Poncio Pilato y uno de los peores gobernadores que Judea haya tenido. Y Pablo bajo Nerón, el peor emperador romano. Pero ¿qué sucedió con esto? Y de nuestro Señor ni su apóstol negaron o injuriaron a la autoridad. Si nosotros nos damos cuenta de este comentario que hace Newell, aquí vemos exactamente cómo Jesús, nuestro Salvador, respetó a la autoridad. Como también Pablo, a pesar de que tuvo muchas injusticias, él respetó, y como dice aquí en este comentario, no negaron ni injuriaron la autoridad. Es por esto que, a pesar de que nosotros podamos tener ciertas autoridades, ciertos gobernantes que no están haciendo lo correcto, nosotros no somos nadie para juzgar, sino a obedecer, pero dentro de lo que implica, ¿no es cierto?, la autoridad de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, ya que los gobiernos tienen la autoridad de Dios. Nosotros debemos obedecerlos, a menos que, por supuesto, nos ordenan hacer algo en contradicción con la ley de Dios. Entonces, se nos ordena obedecer a Dios antes que al hombre, como lo declara también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nosotros podemos ver exactamente cómo responden Pedro y Juan. Dice aquí la palabra de Dios: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, esto es muy importante, porque no se trata tampoco de obedecer todo aún, que esto esté en contra de la ley de Dios. No, si Dios puso esas autoridades y si esas autoridades no están respetando la ley, entonces ellos están en contra también de la ley y en contra de Dios. Y esto es lo que nosotros no podemos aceptar. Es allí donde nosotros tenemos que mantenernos o siempre priorizar la ley de Dios antes que la ley del hombre. Pero aquí dice: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, pero dentro de este margen que hemos establecido o que está ya establecido. Dios utiliza a las autoridades de gobierno como un control sobre los deseos y tendencias pecaminosas del hombre. El gobierno puede ser una herramienta efectiva para resistir los efectos de la caída del hombre. Es más, aquí podríamos decir, el gobierno tiene esa responsabilidad, es la herramienta efectiva para que no se dé todo esto, todos los excesos,
todo aquello que rompe la moralidad, lo que rompe la coordinación y lo que hace que esto esté en contra de la ley de Dios. Esto deberíamos nosotros siempre tener muy en cuenta. Ahora, dentro de todo esto, caminamos un poco más hasta los versículos 3 y 4, en donde aquí se refiere que es el trabajo del gobierno castigar y disuadir a los malhechores. Qué importante. Aquí nosotros vamos a ver exactamente de qué se trata esta misión de los gobernantes. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí está muy claro exactamente cuál es esa finalidad, por qué nosotros tenemos autoridades para hacer respetar, y todo esto es para aplicar esa ley, pero ¿a quién? A los que hacen lo malo. Entonces, ¿qué dice aquí? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La idea de Pablo es que los cristianos deberían ser los mejores ciudadanos de todos, aunque son leales a Dios antes de ser leales al Estado. Los cristianos son buenos ciudadanos debido a que son honestos, no le dan problemas al Estado, pagan sus impuestos y, más importante, oran por el Estado y los gobernantes. Qué interesante, aquí vemos exactamente cuál es la labor principal de no criticar a los gobiernos, aunque ellos estén cometiendo errores, sino respetar, ser honestos, hacer lo que realmente nos corresponde en base al pago de impuestos, pero como dice aquí sobre todo, orar por el Estado, orar por los gobernantes, orar por las autoridades constituidas. Esto implica entonces que es servidor de Dios. ¿Quién? El servidor público. Pablo describe a los funcionarios del gobierno como servidores de Dios. Ellos tienen un ministerio en el plan y la administración de Dios, de la misma manera que los líderes de la iglesia. Esto es lo que nosotros podríamos ver, en donde, si esto se cumpliera, con seguridad seríamos el país más bendecido de la tierra. ¿Por qué? No solamente que Dios ha provisto de muchas cosas que hoy disfrutamos, sino que el momento en que se aplique la ley de la forma correcta y justa, con seguridad, todos nosotros estaríamos muy bien. Pero recuerde, la obligación nuestra, si así vale el término, nuestra responsabilidad es orar por las autoridades constituidas. Si los gobernantes del Estado son servidores de Dios, ministros de Dios, deben recordar que solo son siervos y no dioses mismos. Vengador para castigar al que hace lo malo. Es a través del justo castigo del mal que el gobierno cumple su función en el plan de Dios de controlar las tendencias pecaminosas del hombre. Cuando un gobierno falla en hacer esto consistentemente, se abre al juicio y la corrección de Dios. Es por esto que yo mencionaba anteriormente. Si existen gobernantes, si existen autoridades que no están cumpliendo con esa base primordial de castigar al que hace el mal, entonces es este momento en donde ellos están fallando y no están cumpliendo con ese mandato de Dios para que haya equidad, para que haya justicia aquí
en la tierra. Hasta aquí nosotros llegamos con este estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana. Bendiciones.